Sería ilógico que un presidente recién entrante se mantenga indiferente, si se quiere, ante una realidad y una problemática de una nación. Pero un poco analicemos el contexto de lo que ha dicho el presidente de la República. A ver, primero aquí se ha hablado de impulsar la ley de oportunidades. En primera instancia suena muy interesante, ¿no? Una ley de oportunidades, porque precisamente es lo que los ecuatorianos están requiriendo, están demandando. Sería el camino por donde la nación debiera transitar hacia un desarrollo. Y en ese sentido yo veo que el pensamiento, la propuesta de oportunidades tiene tres fundamentos básicos. El primero, que es un diagnóstico, el gobierno lo define con mucha claridad, el diagnóstico en lo económico y en lo social. En lo económico está diciendo de que el Ecuador tiene una deuda de 63.000 millones de dólares. O sea, es una cifra económica bastante considerable. Pero también ha planteado otra realidad, que el Ecuador tiene un déficit de 7.000 millones de dólares. O sea, ¿cuánto cuesta la proforma presupuestaria del gobierno en un año? O sea, ¿cuánto gasta el gobierno en un año? 34.000 millones de dólares. Pero está diciendo que de esos 34.000 o 36.000, no preciso cuánto es el presupuesto del Estado, le faltan 7.000 millones para el año 2022, ¿verdad? Aquí hay dos caminos. O el gobierno se queda indiferente, se hace el de la vista gorda frente a un desfinanciamiento presupuestario que tiene la familia ecuatoriana, o plantea caminos o acciones de cómo disminuir esa macrocifra económica que les está hablando. Pero en ese mismo diagnóstico también habla de lo social y lo define con mucha claridad. 30% de desnutrición infantil, 200.000 jóvenes al margen del desempleo cada año, 5.800.000 ecuatorianos no trabajan, 1 de cada 10 ecuatorianos está en extrema pobreza. O sea, dramático, realmente trágico lo que el gobierno está señalando desde su informe. Entonces digo que desde el diagnóstico como que se justifica aquellas cosas que el gobierno pueda hacer. Y lateralmente a eso, obviamente, se está planteando un diagnóstico, tiene que haber una propuesta. Y en el tema de la propuesta se está planteando una serie de beneficios, una serie de reformas fundamentales, y habría que ver qué tan alentadoras son. Primero está diciendo no se va a subir el IVA, está diciendo se va a eliminar el impuesto a la herencia, se va a exonerar el impuesto al turismo extranjero fundamentalmente, solamente el cobro del impuesto a la renta será aquellos que ganan 2.083 dólares en adelante, entre otras serie de ofertas que el gobierno sabe, que no va a subir el precio del gas, que 20.000 ciudadanos van a hacer una contribución especial por una sola vez. Ok, eso está interesante. Y con lo que el gobierno está diciendo, se plantea unos resultados. El resultado que el gobierno se plantea es, a través de esta propuesta, generar 2 millones de empleo para los ecuatorianos. Pero el mismo discurso del gobierno tiene un elemento determinante. Es que es una propuesta, un discurso motivador, alentador, esperanzador, y lo hace a partir de una autoridad que el gobierno se ha ganado. El poder, el haber vacunado a 9 millones de personas. Es decir, el gobierno pretende jugar o usar, más bien diría, un agregado fundamentalísimo que tiene que ver con valores, que en este caso es la confianza.
está diciendo de que su gobierno está generando confianza. Pero ya entrando al análisis real, la intención del gobierno es muy buena, pero de la intención a realidades me parece que queda debiendo la propuesta del gobierno en el tema económico, ¿verdad? Está definiendo de que hay un endeudamiento de 63.000 millones de dólares, altísimo. Debemos mucho dinero en el Estado ecuatoriano y también se lo atribuye a que es consecuencia de los malos manejos, de los manejos alegres de gobiernos anteriores. Eso en realidad ya lo sabemos y sí nos duele, sí lo lamentamos. Nos afecta como ecuatoriano conocer estas realidades, estas verdades. Pero lo que quiero sacar a limpio es que aquella intención del gobierno, esa intención que tiene el gobierno de que las cosas mejoren en el Estado ecuatoriano, su propuesta que está haciendo no es suficiente para poderlo lograr. Ya, ¿qué haría falta entonces? ¿Qué haría falta en esta propuesta? Ahora, también está en manos de la Asamblea para poder aprobar estas reformas. Bueno, mañana esas reformas podría ser que se aprueben. De hecho van a aprobarse, porque la Asamblea tampoco quiere ser responsable a que mañana se los tilde de haber agudizado la crisis, de haber obstaculizado, haber puesto trabas, haber puesto dificultades. Por supuesto que en esta parte se genera un espacio del cabildeo, del entendimiento, del encuentro. Esa ley va a ser aprobada, Fabricio, por el Congreso Nacional. Después que sea aprobada, es que esas expectativas que podamos tener con esa confianza y ese discurso alentador que nos plantea el gobierno, se vaya a ir chupando. A que aquellas metas que el gobierno se plantea sencillamente no se vayan a cumplir, porque las veo tibia. Las veo tibia. Lo que el gobierno está diciendo es, a ver, no vamos a subir el impuesto. El impuesto a la renta, el IVA. No sube el IVA. No sube el precio al gas. Vamos a estimular al turista extranjero. Vamos a, bueno, alguna serie de cosas así muy mínimas, que yo no las veo con la fuerza suficiente. Que sí son buenas. Son muy buenas, son muy buenas como paliativo y en algo van a aportar, en algo van a contribuir. Pero para lograr este impacto que el gobierno se plantea, generar 2 millones de empleo, yo las veo cortas. Claro, las veo limitadas. Va a pasar muchos años. Entiendo que es su meta en 4 años. Entonces, la meta que el gobierno se está planteando tiene un plazo fijo, debidamente establecido. En Buen Román se está hablando de crear 500.000 fuentes de empleo, pero a partir de generar oportunidades. Entendamos bien qué significa generar oportunidades. Es oportunidades, pues que abran las puertas del crédito. Usted me está preguntando, Fabricio, que señale cómo lograrlo. Sí, oportunidades. No queremos los ecuatorianos que nos regalen nada. Los ecuatorianos sí, efectivamente, encaja el discurso del gobierno. Queremos oportunidades, pero que sean reales, que sean eficaces, que sean oportunas. ¿Cómo el gobierno pretende crear oportunidades con un Ban Ecuador donde hay que hacer 2 cuadras de cola? Donde usted necesita 2 días para poder ingresar al banco. Cuando a lo mejor necesita una tramitología que le va a durar 3 meses, si tiene suerte, para poder obtener un crédito. Cuando a lo mejor ese crédito se lo van a dar al 20, al 25%. O sea, cuando estamos frente tal vez a una banca chulquera, creo que eso es que hay que decirlo. Y entonces no se le puede sacar los candados a la banca pública porque eso sería tal vez una indebida competencia a la banca privada. Y el gobierno dice, no, es que si generamos confianza, esa confianza va a hacer de que baje el riesgo país. No, aquí no podemos estar esperanzados a situaciones que puedan darse. Sí tiene que ser una meta del gobierno a que baje el riesgo país a partir de la confianza que él está hablando, pero aquí hay que inyectar la forma como el gobierno va a lograr esta meta de generar empleo para 2 millones.
es siendo más agresivo en los procesos productivos. Y los procesos productivos necesitan de una sola cosa: inversión, tecnología, asistencia técnica, universidades siendo competitivas en nuevas opciones, en nuevas alternativas. Pero si usted revisa las universidades, por lo menos en el 80% son ciencias sociales y son situaciones en la que el muchacho a la universidad sale con un título, pero a convertirse en una carga del Estado. Entonces, cuando el gobierno invierta estos temas, cuando abra los grandes mercados hacia el exterior, cuando este deje de ser un país con miles de obstáculos para conseguir hacer cosas, cuando la Contraloría General del Estado sea un organismo que deje de perseguir a la gente, cuando sea un organismo que elimine la tramitología, la burocracia. Vean, en este país, Fabricio, nadie hace nada por temor a la Contraloría. Nadie mueve absolutamente nada para cambiarle la manguera al carrito, para cambiarle la batería al carrito, porque eso le demora un trámite de 3, 4 meses cuando ya el daño se hizo mayor. Entonces, no pueden haber tantas leyes. Entonces, generar 2 millones de empleo, sí, se encaja lo que está diciendo el gobierno. Oportunidades, se requieren de oportunidades. Pero estudiemos con mayor profundidad ese concepto de lo que significa generar oportunidades. Que diga con claridad qué va a pasar con el hombre del agro, qué va a pasar con sus precios, qué va a pasar con su producto si es que el día de mañana se inunda el Ecuador de producción. Si es que hay alguna alternativa de colocar valor agregado en el Ecuador, o si es que vamos a seguir vendiendo materias primas, y ningún país que venda materia prima mañana podrá ser rico. Y cuando hablo de un país, estoy hablando de los ciudadanos, de la gente. El que vende cacao seguirá siendo pobre, porque solo vende materia prima. Nelson, para empezar, ¿estaría bien ese proyecto solo para poder empezar y poder ir anexando otras cosas importantes? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. El gobierno, como digo, en el diagnóstico está claro y lo está señalando, y un poco está claro qué es lo que quiere, a qué quiere atacarle. Y así claramente está diciendo que quiere disminuir la pobreza en el Ecuador. Y entonces, chévere si es que no sube el IVA, ¿verdad? Chévere si no sube el combustible, pero ya hay que parar el aumento del precio de la gasolina, porque un poco ya está nivelándose el tema y eso nos asfixia. Pero otra de lado. las cosas que el gobierno tiene que hacer es gastar menos. No puede haber una llave abierta para, no, es que el déficit es de 7.000 billones de dólares. Pero por favor, pues, el déficit también puede disminuirse si es que el día de mañana se racionaliza el gasto del Estado, y entiendo que el gobierno está claro en estas cosas. Hay un montón de embajadas vagas, ociosas, que no hacen nada en este país. Solo burocracia es eso. Solo burocracia. El tema del Congreso, ciertas medidas pequeñas que pueden irse tomando, y la sumatoria de todos puede significar un ahorro. El tema de la asamblea no es que se trata de cambiarla de asambleístas a senadores. No, el país no quiere más burocracia. No quiere más que el nombre. Queremos es que hayan 70 legisladores, punto. Lo que le está haciendo daño al país es la excesiva burocracia. No 120 legisladores. ¿Para qué? ¿Por qué? Si pueden haber 70 legisladores. Esmeraldas tiene 4 legisladores. ¿Y de qué le vale a Esmeraldas tener 4 legisladores? Mañana podrá tener 5 o 6, pero el panorama no va a cambiar absolutamente en nada. El mismo tema de las juntas parroquiales, Fabricio, tiene que ser revisado. Ventajosamente no soy candidato y a lo mejor tal vez no lo seré. Pero el tema de las juntas parroquiales son entidades que son acciones que perfectamente podría hacer a los municipios. Pero son 720 juntas parroquiales que tienen un presupuesto. Entonces, el gobierno tiene que ver... Hay un doble presupuesto para lo mismo. Hay un doble presupuesto para lo mismo. Y como esos
pues los economistas tendrán que mirar cómo van cortando el gasto. Aquí se está pensando cómo superar los 7.000 millones de déficit, pero se está pensando en superarlos a partir de conseguirlos. Y en un momento dado eso puede ser peligroso porque puede llevarlo al gobierno a tomar medidas de que asfixien, de que afecten a la economía de la gente, y eso también puede ser contrapuesto a su espíritu de generar más oportunidades en favor de la nación.